Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver la parte de biología de la guía interactiva para COMI-PEMS. La primera pregunta dice así: método anticonceptivo que reduce el riesgo de embarazo y ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual. En principio, para responder esta pregunta necesitamos saber qué y cuáles son los métodos anticonceptivos. El método anticonceptivo, para empezar, como su nombre lo indica, es cualquier método para prevenir el embarazo. Este concepto se encuentra enmarcado en lo que se conoce como planificación familiar, que tiene como objetivo engendrar o no tener descendencia. Y si se decide tener descendencia, decidir el número de hijos, el momento y las circunstancias sociales y económicas personales de un hombre o una mujer que desea procrear. También se incluye educación de la sexualidad, la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Y bien, ¿cuáles son estos métodos? Estos métodos incluyen los de barrera, anticonceptivos, hormonales, dispositivos intrauterinos, esterilización, métodos conductuales y de emergencia. Veamos, el hormonal se administra mediante el uso de píldoras, inyecciones, parches, implantes. Los métodos de barrera son aquellos que impiden físicamente que el semen entre al útero. Se utilizan los condones masculinos, los condones femeninos, diafragmas y esponjas con espermicida. Luego tenemos los dispositivos intrauterinos, DIU. Son dispositivos pequeños que se insertan en el útero. Aquí tenemos la T de cobre, el espiral. Luego, esterilización. Nos referimos aquí a intervenciones quirúrgicas como las ligaduras de trompas en la mujer y vasectomía para los varones. Cuando nos referimos a métodos conductuales, aquí nos estamos señalando el conocimiento de la fertilidad, lo que se conoce como el método del ritmo. Consiste en la determinación de los días más fértiles del ciclo menstrual. Por supuesto, evitar en esos días las relaciones sexuales sin protección. También se incluye aquí la abstinencia sexual y finalmente los métodos de emergencia, conocido como la píldora del día después o del día siguiente. Hay que mencionar un aspecto muy importante: los métodos o los mecanismos de doble protección. ¿Qué significa esto? Es el uso de métodos que previene tanto infecciones de transmisión sexual como el embarazo. De los que hemos mencionado, solo es proporcionada por los condones y la abstinencia sexual. Por tanto, aquí la respuesta se cae de madura: método anticonceptivo que reduce el riesgo de embarazo y ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual. Lo acabamos de mencionar al final, doble protección, el condón. Respuesta letra C. La siguiente pregunta dice así: infección de transmisión sexual cuyo agente causal es un virus que interfiere con la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Bien, esta pregunta nos menciona sobre las infecciones de transmisión sexual, conocidas como ITS. Como su nombre lo indica, estas infecciones se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se produce durante las relaciones sexuales. Sin embargo, también pueden transmitirse por el uso de jeringas contaminadas o por transfusiones de sangre e inclusive durante el embarazo desde la madre al hijo. La mayor parte de las ITS son causadas por bacterias, virus y hongos. Aquí un listado con las más frecuentes y también de acuerdo a su agente causal. Hay que recordar que de acuerdo al agente causal precisamente se establece el tratamiento. Si el agente causal es una bacteria como la gonorrea, la sífilis, el tratamiento es a base de antibióticos. Pero si el agente causal es un virus, entonces es diferente. La infección por virus generalmente no tiene cura. En el caso de SIDA, producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que es el responsable de esta enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, ataca a los linfocitos T4, que forman parte fundamental del sistema inmunitario del ser humano. Como consecuencia de esto, disminuye la capacidad del cuerpo de defensa contra otras infecciones oportunistas. Aquí la respuesta, entonces, tendría que ser el SIDA, ¿verdad? Ya que es infección de transmisión sexual cuyo agente causal es un virus que interfiere con la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Respuesta, por lo que hemos explicado, letra B. La siguiente pregunta dice así:
estructura celular donde se almacena la información necesaria para que la célula crezca y se reproduzca. Bien, para responder esta pregunta es necesario conocer la célula y su estructura. La célula es considerada el elemento de menor tamaño que puede ser considerado como vivo. Es la unidad, por lo tanto, morfológica y funcional de los seres vivos. Aquí, en el siguiente esquema, apreciamos una célula y sus tres principales componentes, claramente diferenciados: núcleo, citoplasma y membrana celular. En este otro esquema nos damos cuenta de la complejidad que entraña la célula, pues dentro del citoplasma encontramos lo que se conoce como los organelos celulares, que son estructuras que cumplen diversas funciones dentro de la célula. Es importante aprender y recordar las funciones precisas que cumple cada organelo y las palabras clave para recordar sus propiedades y características, ya que estas son siempre motivo de preguntas. Aquí tenemos el esquema básico de una célula. Fíjate que esto es el núcleo, que es como que si hacemos una analogía con una fábrica o algo así, diríamos que aquí está el cuartel general. El núcleo, fíjate que se encarga del control de actividades celulares, el crecimiento y la reproducción. Dentro del núcleo encontramos una parte que está bien granulada. Eso es el nucleolo. ¿Por qué está así? Porque se encarga del ensamblaje de subunidades ribosómicas. ¿Por qué son tan importantes los ribosomas? Fíjate que los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Ahora bien, imagina que el cuerpo fuera una pared, pues las proteínas serían los ladrillos que conforman esa pared. Tienen una función estructural, entonces qué importante. Por eso que dentro del núcleo se encuentra ese nucleolo, que es el que se encarga del ensamblaje de las subunidades ribosómicas. Los ribosomas son tan chiquititos que se les dibuja con puntitos. Sí, y como son tantos, le dan ese aspecto granulado. Ahora bien, ¿cómo es que se conecta este cuartel general y cómo es que se cumplen sus órdenes? Fácil, fíjate que este núcleo tiene una membrana y esa membrana se conecta con estas otras membranas que están aquí. A todo eso le llaman el sistema de endomembranas y va a tener una función de transporte para las moléculas móviles a través del interior de la célula. En este sistema de endomembranas, por ejemplo, ubicamos a esta estructura que es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque tiene ribosomas. Ya sabemos lo que hacen los ribosomas. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso va a sintetizar proteínas, ¿sí? Y también se encarga de su transporte, como habíamos dicho. Luego tenemos este otro, que también es retículo endoplásmico, pero no tiene ribosomas. Entonces, es el retículo endoplásmico liso y se encarga de la detoxificación celular. Después tenemos el aparato de Golgi, que se conecta con el rugoso. Fíjate que se encarga de la secreción celular y la formación de vesículas. Las vesículas van a cumplir una serie de papel dentro de la célula, dentro de esta maquinaria. Se encargan del almacén, transporte y digestión celular. Por ejemplo, el lisosoma es una vesícula que se encarga de la digestión celular. La vacúola es otra que se encarga de la acumulación de desechos metabólicos. Luego tenemos otros organelos que tienen funciones demasiado específicas y que son un poco más independientes, como la mitocondria, que tiene dos membranas, a diferencia de estas vesículas que tienen una sola membrana. La mitocondria cumple un papel fundamental porque se encarga de la respiración celular. Esto quiere decir la formación, o sea, la síntesis de ATP, energía. Esta maquinaria necesita energía. Pues bien, eso le provee la mitocondria. Después tenemos el citoesqueleto, que mantiene la estructura y la forma celular a través de microtúbulos, microfibrillas, mantienen la estructura de la célula. Y finalmente, la membrana celular, que se va a encargar de la delimitación, protección y transporte, claro, porque impone un límite físico con su medio externo. Y por supuesto es la que permite o impide el paso de sustancias. Es la primera línea de defensa. Bien, visto así, la estructura celular, donde se almacena la información necesaria para que la célula crezca y se reproduzca, ¿dónde es? Aquí, el núcleo. Respuesta, letra D. ¿Listo?
En la siguiente pregunta nos piden seleccionar los compuestos requeridos por las plantas para realizar la fotosíntesis y elaborar su alimento. Pues bien, para responder esta pregunta necesitamos saber lo que es la fotosíntesis. Y qué mejor hacerlo mediante un esquema simple como la imagen. La fotosíntesis, por lo tanto, es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz del sol, transformar compuestos inorgánicos como el CO2, o sea, el dióxido de carbono y agua, en materia orgánica, como por ejemplo glucosa, rica en energía. En resumen, por un lado tenemos el dióxido o dióxido de carbono y el agua que ingresa por la raíz de la planta. Por otro lado, la planta posee un pigmento sensible a la luz llamado clorofila, que es el responsable del proceso de la fotosíntesis. Finalmente tenemos los productos, glucosa y oxígeno. Finalmente, si queremos profundizar un poquito más en lo que es la fotosíntesis, en este otro esquema, vemos que el proceso de fotosíntesis se da en dos momentos o fases. Una fase lumínica en presencia de luz y otra fase oscura que se le conoce como el ciclo de Calvin en ausencia de luz. Aquí también apreciamos los compuestos inorgánicos de inicio, el agua y el CO2. Y aquí vemos los productos, O2 y el azúcar. Ahí está, ese es el resumen. Entonces, dice, selecciona los compuestos requeridos por las plantas para realizar la fotosíntesis y elaborar su alimento. Pues fácil, sería el dióxido de carbono, no el monóxido, sería el agua, como vemos aquí. Y eso se realiza, como lo vimos en el anterior esquema, en la clorofila, que es el pigmento fotosensible a la luz. ¿Listo? Respuesta D. En esta pregunta nos piden completar el texto. Los seres vivos requieren de para su desarrollo y crecimiento. Bien, aquí nos encontramos en el capítulo de división celular. Consiste en que una célula se divide para formar células hijas. Como se muestra en el gráfico de una célula, obtenemos dos idénticas. Gracias a este proceso se produce el crecimiento de los seres vivos. La forma más común de división celular en células eucarióticas es la mitosis. Por lo tanto, la respuesta sería aquí, los seres vivos requieren de la mitosis, la letra A, para su desarrollo y crecimiento. Ojo que la meiosis también se refiere a un proceso de división celular, pero a diferencia de la mitosis, la meiosis es exclusiva de las células reproductoras, cuya característica fundamental es en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas. Pero en la pregunta me hablan de desarrollo y crecimiento, bueno, mitosis. Ahora bien, hay que agregar que la mitosis pasa por una serie de etapas. Son estas, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Cada una con sus características bien definidas. Por ejemplo, en la profase, la cromatina ha comenzado a condensarse y se observan las cromátidas. ¿Sí? También se aprecian los dos centros de origen de los microtúbulos, los centrosomas. ¿Sí? Aquí están. Bueno, la profase la tenemos aquí en dos eventos. Luego viene la metafase, cuya característica es que los cromosomas se encuentran alineados en la placa, ¿sí?, metafásica. Luego tenemos la anafase, donde los microtúbulos se acortan y los dos juegos de cromosomas se aproximan a cada uno de los centrosomas. Fíjate cómo se han partido los cromosomas acá, y se van dirigiendo a cada uno de los lados. Entonces, esa es la característica de la anafase, así como de la metafase, que se alinean aquí. Y luego tenemos la telofase, ¿sí? Los cromosomas se descondensan, están rodeados por la membrana, sí, nuclear, ya aparece una membrana. Luego tenemos la citocinesis, que es un proceso independiente y se inicia al mismo tiempo que la telofase. Es la estrangulación del citoplasma en la zona donde
estuvo la placa metafásica. De ese modo se separan las dos células, ¿sí? Y termina el proceso de división celular. ¿Listo? En la siguiente pregunta vemos una imagen, un esquema, donde se aprecia claramente un ciclo. Es decir, un proceso que consta de etapas que suceden en el mismo orden hasta llegar a un momento en que vuelve a repetirse en el mismo orden. A eso le llamamos ciclo. La imagen de la pregunta corresponde al ciclo del oxígeno. ¿Por qué? Porque vemos en el esquema que al respirar los seres vivos toman del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas a su vez toman el gas carbónico que los animales y seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de fotosíntesis. Recuerda que las plantas son las únicas capaces de convertir el dióxido de carbono, o sea, el CO2, en oxígeno. Plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno y dióxido de carbono todo el tiempo. Los vuelven a usar y los reciclan. A esto se le llama el ciclo del oxígeno. Bien, veamos ahora las otras alternativas que es importante conocer. Por ejemplo, el ciclo del carbono. Se refiere al paso cíclico del carbono del aire a las plantas que lo absorben. Los animales que ingieren las plantas hasta el aire de nuevo por la descomposición de los animales. Ciclo del fósforo. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos se excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas del mar, en el cual lo toman las algas, peces y aves marinas, las cuales producen guano que se usa como abono porque libera grandes cantidades de fosfatos. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que luego afloran por movimientos orogénicos. Y de ahí vuelve el ciclo, ¿verdad? Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno que se encuentra en la atmósfera es fijado gracias a bacterias fijadoras de nitrógeno, que forman compuestos nitrogenados importantes como el amoníaco y nitratos que son usados por las plantas. Luego los animales y los seres humanos lo toman de las plantas a través de las cadenas alimenticias. Después, los animales excretan productos nitrogenados como la urea a través de la orina y por descomposición también vuelven a las plantas los productos nitrogenados. Finalmente, otras bacterias llamadas desnitrificantes devuelven el nitrógeno a la atmósfera para empezar de nuevo el proceso. Aquí la respuesta es el ciclo del oxígeno, como habíamos explicado al principio. ¿Listo? En esta pregunta nos piden elegir las acciones que se pueden llevar a cabo en los ecosistemas para su conservación en el país. Antes de responder, en principio, ¿qué es un ecosistema? Pues bien, un ecosistema es un sistema donde interactúan organismos vivos, que vamos a llamar biocenosis, y el medio físico donde se relacionan. A esto lo podemos llamar biotopo. Aquí tenemos un esquema básico que nos muestra el funcionamiento de un ecosistema. Todo empieza con la energía que proporciona la luz solar. Esta llega a las plantas que mediante fotosíntesis producen sus propios alimentos y glucosa. Además, expulsa oxígeno al medio ambiente. Estos alimentos son consumidos por los animales, los cuales establecen cadenas alimenticias y también utilizan el oxígeno, producto de la fotosíntesis, por supuesto, para la respiración, cuyo producto de desecho es el CO2, dióxido de carbono, que es reutilizado por la planta para formar glucosa. Con esta información ya podemos responder la pregunta. Veamos. La primera acción dice, ¿promover una cultura y un desarrollo sustentable? Por supuesto que sí. Ya que este concepto de desarrollo sustentable no solamente se fija en el aspecto económico, sino también en proteger los recursos naturales. De ahí nos pasamos a la alternativa 4, que dice promover activamente el reciclaje de los materiales. Reciclar quiere decir convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización. Luego, contribuir a la conservación de áreas naturales, por supuesto, ya que me hablan de conservación. Y luego concientizar, que significa educar acerca de la preservación del patrimonio natural, ya que me están hablando de la conservación en el país. Respuesta, se cae de madura, letra C. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así, ¿cuál es un mecanismo viable para prevenir las infecciones de transmisión sexual? Veamos las alternativas. De esto ya hemos hablado en la primera y segunda pregunta.
La primera dice que prohíban anuncios y la transmisión de imágenes alusivas a relaciones sexuales. Bien, en la pregunta me hablan de mecanismos viables. Y prohibir algo más en una época en la que nos encontramos de información es casi imposible. Además que su efecto es probadamente negativo. Que los padres, profesores y médicos prohíban a los jóvenes tener relaciones sexuales. Y bien, prohibir nunca será un mecanismo viable. Además, algo tan natural no debería ser prohibido. Luego dice inyectarse antes de cada relación sexual algún tipo de antibiótico prescrito por un médico. Pues bien, esto es totalmente inviable. En principio, ningún médico prescribiría un antibiótico porque solamente los antibióticos se utilizan para combatir infecciones. Además, estos antibióticos no previenen absolutamente de nada. Por supuesto que la opción viable siempre será proporcionar educación a las personas. Es la única y mejor solución, no solamente para prevenir infecciones de transmisión sexual, sino absolutamente para todos. Ya que si las personas, y mientras más jóvenes se informan, pueden tomar mejores decisiones. Respuesta, letra D. Bien, la siguiente pregunta dice así: ¿es el aprovechamiento de los recursos naturales que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras? Bueno, para responder esto tengo que conocer en qué consisten estos conceptos, ¿verdad? Derecho ambiental, equilibrio ecológico, desarrollo económico y desarrollo sustentable. El derecho ambiental quiere decir las leyes que rigen el accionar humano que puede influir e impactar de manera importante el medio ambiente y los organismos vivos. ¿Sí? O sea, tiene que ver con una materia legal. El equilibrio ecológico quiere decir el balance, pero que se establece de manera natural, establecido en un ecosistema. Ya vimos lo que era un ecosistema, que es como un ciclo, ¿verdad? Pues bien, el equilibrio ecológico es ese balance natural. Luego tenemos el desarrollo económico, que es básicamente la capacidad de un país para crear riqueza, con el objetivo de lograr el bienestar de sus habitantes. Eso es desarrollo económico, un término estrictamente técnico, estrictamente económico. Mientras que el desarrollo sustentable es un enfoque diferente. Se trata de un enfoque de desarrollo que contrasta al concepto de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si bien busca el bienestar de los habitantes, al igual que el desarrollo económico, hace énfasis también en la reconciliación entre el bienestar económico y los recursos naturales, evitando así comprometer la posibilidad de vida en el planeta. Por lo tanto, aquí la respuesta se cae de madura, ¿verdad? El aprovechamiento de los recursos naturales que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras es el desarrollo sustentable. Respuesta, letra D. La siguiente pregunta dice así: elige los conocimientos científicos y tecnológicos que mejoran la calidad de vida de las personas. Ojo, me están hablando de mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos la terapia génica. ¿Qué es eso de la terapia génica? Bien, la terapia génica consiste en la inserción de elementos funcionales ausentes en el genoma de un individuo. Se realiza en las células y tejidos con el objetivo de tratar una enfermedad. Ojo, esto quiere decir introducen genes específicos en las células del paciente para combatir o prevenir la enfermedad. ¿Eso mejora la calidad de vida de las personas? Por supuesto que sí. Y es un adelanto científico y tecnológico. Entonces, terapia génica va. Luego me hablan de las pruebas de ADN en la ciencia forense. Eso no necesariamente mejora la calidad de vida de las personas. Sirve, pero para otros ámbitos. Como por ejemplo la criminalística, ¿verdad? Que utiliza precisamente estos conocimientos científicos y tecnológicos, sí, pero su objetivo es el descubrimiento, la explicación y la prueba de los delitos, ¿sí? No necesariamente, como habíamos dicho, con la calidad de vida de las personas. ¿Qué dice el apartado 3? Elaboración de hormonas y vacunas. Y esta, por supuesto que sí. ¿Qué son las vacunas? Son preparados biológicos, ¿verdad? ¿Y cuál es su objetivo?
proporcionar inmunidad ante una determinada enfermedad. Por supuesto que mejoran la calidad de vida de las personas. Y pues claro, no nos podemos imaginar, por ejemplo, una humanidad sin este tipo de adelantos. Es más, a todos los bebés, a los 2, a los 4, a los 11 meses se les pone la vacuna que se llama hexavalente, ¿sí? Que protege al bebé de enfermedades como la difteria, el tétano, la tosferina, la polio, la hepatitis. Bien, entonces la 3 definitivamente. Terapia génica y elaboración de hormonas y vacunas. Eso vendrá a ser la respuesta. Clave B. Y bueno, ¿qué hay con la producción de plantas y animales transgénicos? ¿Qué significa transgénicos? Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le ha incorporado genes de otro organismo. Qué interesante, ¿verdad? Para producir características deseadas. Pues bien, esto no necesariamente mejora la calidad de vida de las personas. Es más, hay mucha polémica con respecto a esto, ya que parece no ser tan beneficioso. Respuesta, la letra B. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: ¿qué relación existe entre la adaptación de las especies y la selección natural como mecanismo evolutivo? Fíjate que me hablan aquí de dos grandes conceptos, la adaptación y la selección natural. Entonces hay que diferenciar esos conceptos. En principio, adaptación biológica es un proceso fisiológico de un organismo que ha evolucionado, ojo con ese detalle, durante un periodo de tiempo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. Y el término de selección natural nos trae a la mente a Darwin. Darwin, que es una de las autoridades más importantes en lo que se refiere a la biología, escribió un libro que se llama El origen de las especies por medio de la selección natural, donde tomó algunas ideas por observación. Hizo un viaje por todo el mundo y anotaba lo que iba observando. Llegó a conclusiones interesantísimas. Por ejemplo, que existe una variabilidad de los organismos. De aquí se deduce el evolucionismo, ¿verdad? Si hay una variabilidad de los organismos, esto ocurre de manera gradual. Eso es evolucionismo. Tendencia de los organismos a incrementar su número. Eso también observó. Y que después fue comprobado, por supuesto. Eliminación de un gran número de individuos, eso también ocurre. ¿A qué conclusión se llegó después de estas observaciones? Que se establece una selección natural de las especies a través de una lucha por la supervivencia de los más aptos. Esa es la conclusión natural a la que se llega después de analizar las ideas de Darwin. Pero aquí me dicen qué relación existe entre la adaptación de las especies. Y bueno, por lo que hemos comentado, la selección natural es un resultado de la adaptación de las especies a lo largo de la historia evolutiva. La adaptación es un proceso mucho más grande que la selección natural. No puede ser la letra C. La adaptación no es una consecuencia. Tampoco es que sean divergentes, ni que la selección natural sea un fenómeno aislado. La selección natural es un resultado de la adaptación de las especies. ¿Listo? Respuesta A. La siguiente pregunta dice así: el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero debido a que, en principio, efecto invernadero quiere decir una subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, ¿ok? Principalmente el dióxido de carbono. En este esquema se explica el fenómeno invernadero. Fíjate cómo la radiación que nos llega desde el Sol de manera natural, una parte es luego reflejada por la atmósfera que nos defiende precisamente de la gran intensidad de esta radiación. Otra penetra. Sin embargo, los gases invernadero como el CO2, fíjate cómo se acumulan. Acá hay como una especie de costra. Entonces, cuando la radiación que ingresa va a salir, se va a reflejar, no puede, por los gases invernaderos. Entonces, retorna
radiación emitida de vuelta a la superficie. Esto trae como consecuencia que se eleve la temperatura promedio del planeta. Ahora bien, de los gases invernaderos, digamos que el más peligroso es el CO2, más que por sus propiedades químicas, lo es por su concentración, ya que en los últimos tiempos se ha incrementado de manera exponencial debido básicamente a la industria. Esto quiere decir que hay una gran concentración de CO2, lo que dificulta la disipación del calor, lo atrapa, lo regresa, por eso aumenta la temperatura. Listo, creo que ahora sí ya podemos responder. Dice, el dióxido de carbono que está aquí es un gas de efecto invernadero debido a que cuando se eleva su concentración en la atmósfera se reduce la disipación de calor. Sí, lo estamos explicando. Aquí está. Disminuye la temperatura de los lugares con... No disminuye la temperatura, aumenta. Se acumula una capa de aire frío entre dos de aire caliente. Esto significa la inversión térmica y sí, es una propiedad. Los enlaces químicos de la molécula tienen grandes cantidades de energía. No. Justo yo te acabo de decir que no se debe a las propiedades químicas del CO2, sino a su elevada concentración. ¿Sí? Esta no es, por lo tanto, no se debe a estas propiedades químicas que tiene. La 5 propicia una elevación de la temperatura promedio del planeta. Sí, por supuesto, por lo que te acabamos de mencionar, ¿verdad? Ya que propicia que la radiación emitida de vuelta a la superficie aumente la temperatura promedio. Bien, aquí ya la respuesta, ya la sabes, se cae de madura. Tendría que ser la letra B, 135. ¿Listo? Bien chicos, hasta aquí la solución de la guía de biología para Comipems. Si la explicación fue útil, suscríbete al canal, comparte en tus redes y por supuesto también es muy importante saber de ustedes a través de los comentarios. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Lo indica, estas infecciones se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se produce durante las relaciones sexuales. Sin embargo, también pueden transmitirse por el uso de jeringas contaminadas o por transfusiones de sangre e inclusive durante el embarazo desde la madre al hijo. La mayor parte de las ITS son causadas por bacterias, virus y hongos. Aquí un listado con las más frecuentes y también de acuerdo a su agente causal. Hay que recordar que de acuerdo al agente causal precisamente se establece el tratamiento. Si el agente causal es una bacteria como la gonorrea, la sífilis, el tratamiento es a base de antibióticos. Pero si el agente causal es un virus, entonces es diferente. La infección por virus generalmente no tiene cura. En el caso del SIDA, son dispositivos pequeños que se insertan en el útero. Aquí tenemos la T de cobre, el espiral. Luego, esterilización. Nos referimos aquí a intervenciones quirúrgicas como las ligaduras de trompas en la mujer y vasectomía para los varones. Cuando nos referimos a métodos conductuales, aquí nos estamos señalando el conocimiento de la fertilidad, lo que se conoce como el método del ritmo. Consiste en la determinación de los días más fértiles del ciclo menstrual. Por supuesto, evitar en esos días las relaciones sexuales sin protección. También se incluye aquí la abstinencia sexual y finalmente los métodos de emergencia, conocido como la píldora del día después o del día siguiente. Hay que mencionar un aspecto muy importante. Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver la parte de biología de la guía interactiva para Comipems. La primera pregunta dice así: método anticonceptivo que reduce el riesgo de embarazo y ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual. En principio, para responder esta pregunta necesitamos saber qué y cuáles son los métodos anticonceptivos. El método anticonceptivo, para empezar, como su nombre lo indica, es cualquier método para prevenir el embarazo. Este concepto se encuentra enmarcado en lo que se conoce como planificación familiar, que tiene como objetivo engendrar o no tener descendencia. Y si se decide tener descendencia, decidir el número de hijos, el momento y las circunstancias sociales y económicas personales de un hombre o una mujer que desea procrear. También se incluye educación de la sexualidad,
la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Y bien, ¿cuáles son estos métodos? Estos métodos incluyen los de barrera, anticonceptivos, hormonales, dispositivos intrauterinos, esterilización, métodos conductuales y de emergencia. Veamos, el hormonal se administra mediante el uso de píldoras, inyecciones, parches, implantes. Los métodos de barrera son aquellos que impiden físicamente que el semen entre al útero. Se utilizan los condones masculinos, los condones femeninos, diafragmas y esponjas con espermicida. Luego tenemos los dispositivos intrauterinos, DIU. Los métodos o los mecanismos de doble protección. ¿Qué significa esto? Es el uso de métodos que previene tanto infecciones de transmisión sexual como el embarazo. De los que hemos mencionado, solo es proporcionada por los condones y la abstinencia sexual. Por tanto, aquí la respuesta se cae de madura. Método anticonceptivo que reduce el riesgo de embarazo y ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual. Lo acabamos de mencionar al final. Doble protección. El condón. Respuesta letra C. La siguiente pregunta dice así: infección de transmisión sexual cuyo agente causal es un virus que interfiere con la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Bien, esta pregunta nos menciona sobre las infecciones de transmisión sexual, conocidas como ITS. Como su nombre